Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! En esta sección dedicada a el ídolo nuestro y de nuestras madres, nuestro padre espiritual, Elmer Figueroa. Nosotros estamos, revisando y haciendo la tarea como siempre para responder todas las dudas que ustedes nos dejan en nuestro sendo beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por ese valor que es el consentimiento. Las relaciones sexuales afectivas consentidas y consensuadas. Porque es de nuestro interés que nuestros oyentes no anden por allí dañando a nadie ni siendo dañados, porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame ni viceversa. Por eso nosotros nos inspiramos también en nuestros ídolos del vallenato como Diomedes Díaz, como Rafael Orozco, como Silvestre Dangond, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues con sentimiento. Correcto y positivo. También recuerda que este podcast, panas míos, panas mías, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nosotros salimos siempre, todas las semanas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en iVoox. También salimos a través de YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta, allí su cajita de comentarios. Hay un botón rojo que dice suscribirse. Suscríbete ahí, con eso nos apoyas bastante. Y también dejando tu comentario. ¿Qué más por ahí, pana mío? También en nuestra página web www.elcoritohistórico.com. Allí ustedes pueden hacer clic en cada episodio y aparte de encontrar las múltiples opciones para escucharlo online ya mencionadas por Dorian, también está la opción de descargárselo directamente a sus equipos en caso de que su internet sea intermitente. Ustedes pueden descargárselo sea a su tablet, sea a su laptop, sea a su smartphone, hasta su canalmente si les da la gana. Una vez se conecten por ahí con unos datos que les dé un pana, un wifi prestado o rescatado, ustedes saben, descargan ese episodio y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, sin necesidad de internet o de electricidad, porque estaría en su equipo solamente con su batería. Pero también aquí está, por cierto, en esta misma página web, el enlace a nuestra sección de preguntas y respuestas, donde pueden, una vez hagan clic y se registren, o sea, pongan su nombre y apellido, preferiblemente, hacen su pregunta breve, por favor. O sea, ustedes chequean si no ha sido respondida antes, porque hemos respondido muchas cosas y simplemente si ustedes dicen, ay, déjame ver si estos carajos han hablado sobre el coleo. Si hemos hablado sobre el coleo, no preguntes más porque ya tenemos episodios sobre eso. Ay, que a esta gente hablado sobre Miranda. Tenemos como 5 episodios sobre Miranda, por ahí puedes ver. Entonces, todo lo que puedes hacer es preguntar, oye, ¿qué no habrán tocado estos panas? Y si no hemos tocado algo y estás interesado en que lo hablemos, nos lo preguntas brevemente y lo más probable es que en el próximo episodio estará esa pregunta respondida para que la disfrutes. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? A ver, yo creo que más nada. Yo creo que estamos ready No, para sí, empezar. algo. ¿Qué hay? Exacto, para empezar. Empecemos. Ah, claro, exacto, más nada. Estamos ready para darle chispa, candela y fuego a esto. Incluso voy yo aquí de mano en este Chayanne con una pregunta que hace, ¡guau! Lo hace Elmer Pérez, pero no Figueroa, Elmer ¿Cómo? Pérez. Ah, coño, me había emocionado. Yo también. Me había dicho, ¿qué?
Se ha dignado a aparecer el ídolo de varias generaciones, Claro. el ídolo de tiempo de Vals. Bueno, pero por lo menos es un Elmer. Claro, Un Elmer para Elmer. me sirve. Echas Elmer, leña al fuego ahí, pues, candela. Elmer, pana mío, coño, siendo nombre, vale. Mira, Elmer dice, él tiene un par de preguntas que, bueno, aquí hemos sintetizado en una porque tienen que ver una con otra y se cruzan ahí en el relato. Él dice que él ha visto online que algunos españoles niegan que estas tierras en América fueron colonias, sino que eran provincias como las penínsulas. ¿Qué de cierto hay en eso? Y también pregunta que cuál era la diferencia en cuanto a derechos entre un español peninsular y uno de las colonias, un blanco peninsular y un blanco criollo, digamos. Está en Australia, Elmer, por cierto. Saludos para mí, allá Ah, lejísimo. es el Eh, Elmer australiano. así mismo. Bueno, le hace los pasos prohibidos de Elmer Figueroa para conquistas australianas. ¡Eso! Mira, bueno, te cuento, Elmer, en principio, técnicamente tienen razón con el asunto de que América no fue, o los territorios de América no fueron una colonia como tal, en el sentido más estricto de la palabra, sino que sí, eran provincias, esto eran vistos como eran los territorios de ultramar de España. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia, por ejemplo, de las colonias inglesas, que eran un tema más corporativos, en primer lugar. Bueno, inglesas, holandesas y francesas, todo eso era corporativo en realidad. Exacto. A diferencia de este otro tipo de colonialismo, de colonización, los ingleses, por ejemplo, bueno, otorgaban la concesión a la Compañía de las Indias Occidentales, por ejemplo, y estos carajos iban por ejemplo, en el territorio de Norteamérica, se adjudicaban tierras, se vendían tierras para las plantaciones y todo esto, y ahí llegaban una cantidad de personas desde Inglaterra. El gobierno era hecho por una junta que representaba a la junta verdadera que estaba en Inglaterra, que a su vez respondía al rey. Entonces, bueno, era un tema ahí totalmente, digamos, económico y un sistema simple de gobierno, donde, bueno, hay unos tipos que mandan que son los dueños. Y en el caso de España, se traen las instituciones. En el caso de España, se crea la Real Audiencia, se Ah, crean claro. cabildos. Además de esto, bueno, luego se llegan instituciones como la Real Hacienda y todo este asunto, pero hay figuras jurídicas, digamos, instituciones que están en la metrópoli que, bueno, se replican en los territorios de ultramar. Además, el hecho de cómo ellos organizaron el asunto en virreinatos, en capitanías generales, provincias, no quiere decir que aquí no sea un tema económico, no haya sido un tema económico, un tema de extraer, de sacarle el jugo a estas tierras, porque básicamente en eso estaba fundamentado el hecho de que algo fuera un virreinato. Por ejemplo, los virreinatos tienen la característica de que tenían oro que jode, como en el Perú. Claro, sí, o sea, no todos, o sea, porque tanto oro, bueno, en realidad, minerales, o sea, era Exacto, más en torno a minerales. la cosa extractiva y sobre todo a la cuestión de población que evangelizar. Porque, o sea, estaba Perú, que sí, está la presencia de las minas de plata y de oro, y también en Río de la Plata, que por Río de la Plata, y eso es lo que era la Nueva España en México. O sea, todo eso era virreinato porque primero había mucho que estar en minas y segundo había una alta población indígena de súbditos que ellos veían como una misión educar y evangelizar para que fuesen súbditos y veneraran tanto a Dios como al rey. Exacto. Y bueno, en ese aspecto, viéndolo desde ese punto de vista, bueno, los tipos de colonización era distinta y en el caso de España se traen las instituciones haciéndolos provincias de ultramar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que así como ellos tenían ahí, qué sé yo, Cádiz, o tenían ahí otros territorios dentro de España, representaban técnicamente en lo jurídico lo mismo estas otras provincias de este lado. Ahora, en cuanto a los derechos, ¿qué diferencia había entre un peninsular y un criollo? Había unas diferencias, se supone que como hemos dicho, bueno, se supone que también son españoles, bueno, como lo dicen, esto lo dice mucho, vale, nuestro bicharraco. Ah, Franceschi, claro. Claro que aquí, mira, nosotros éramos españoles, esta gente que era española igual que los de allá. O sea, en el papel se suponía que era así, pero había unos diferencias fundamentales que, bueno, son parte
de los privilegios que terminan exigiendo o queriendo tener también los criollos que los lleva a las revoluciones al final. Porque, por ejemplo, un criollo no podía ser capitán general, entiendo. No, o sea, recordemos que el gran problema, que bueno, es digamos una de esas causas de la rebelión de criollos que llevó a la independencia, es que un criollo le estaban vedados los cargos de administración. O sea, un criollo no podía ser virrey, no podía ser capitán general. O sea, los cargos superiores de gobierno estaban vetados para los criollos. Solamente se mandaban para allá a españoles nacidos en España. O sea, es más, ni siquiera era para los canarios. O sea, había hasta una doble discriminación, porque, o sea, tanto un americano como un habitante de las islas era visto como un inferior frente a lo que eran los españoles de la península. Claro, eso es verdad. Y bueno, ahí está esta diferencia fundamental, como vemos, en donde los peninsulares, igual el cargo de oidor de la Real Audiencia, también son tipos enviados desde España. Es decir, el lomito estaba reservado para los españoles y eso era una forma que hacía mucho ruido, porque los criollos que decían, coño, yo aquí produzco real, hago 1000 vainas, me venero al rey, ¿cómo no me bajaba a mí el cargo? Y de paso esta gente me está matando a punta de impuestos. Coño, que un cambio político, no había chance que hubiese un cambio político. ¿Por qué? Porque la corona mandaba a gente de su propia confianza para que siguiera el orden como estaba. Entonces eso es una forma de que, coño, pero entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué hago para que me dejes de joder? Puede tener entonces que hacemos una guerra. Esto es lo que hace que también se generen esas bases de poder o que se engrapen ahí las diversas castas, porque bueno, como sabemos, estamos dentro del sistema de castas. Entonces, en estas instituciones que mencionamos hace rato, que se trajeron desde España, que si los cabildos, que si las reales audiencias, todo este asunto, vemos que en la Real Audiencia está una persona designada por el rey, pero en los cabildos entran los blancos criollos. Son los criollos los que se apoderan ahí del poder de cabildo para hacer contrapeso. Y bueno, esto es lo que hace justamente que exista esta balanza entre las reales audiencias y los cabildos para tomar las decisiones dentro de la capitanía general o del virreinato. Entonces, sí hay una diferencia de privilegios entre los blancos peninsulares y los blancos criollos, y esa es la razón por la que los criollos se meten ahí en el cabildo y desde aquí si podemos joder y gobernar, lo vamos a hacer. Y bueno, y desde ahí salieron las revoluciones, las rebeliones. Exacto, o sea, todo está relacionado. El hecho de que sí, éramos provincias, pero quienes las habitábamos éramos de una forma u otra ciudadanos de segunda o hasta de tercera, porque Sí. o sea, un criollo blanco era un ciudadano de segunda, pero un pardo, un negro de tercera, de cuarta o hasta menos que eso. Entonces era como toda esa separación era un gran problema, o sea, no éramos ni una cosa ni otra. Claro, lo que crearon, la diferencia que hay en la práctica realmente, si vamos aquí para redondear este tema, es que, bueno, desde España se creó un marco jurídico para lo que se iba a hacer o la organización que se iba a hacer, a diferencia de lo que ocurría en los otros tipos de colonizaciones, en donde, bueno, era un tema ahí más corporativo. Aquí se crearon, bueno, como vemos, se trajeron las instituciones, las reales audiencias, los cabildos, la Real Hacienda, y además se crea por allá el llamado Consejo de Indias. Entonces, bueno, había instituciones orientadas a intentar gobernar esas tierras, pero bueno, no eran efectivas. Era una cosa como que más burocrática y además una diferencia fundamental respecto a las colonizaciones de anglosajonas y de otros países, que se consideraba al nativo americano como súbdito. O sea, no era una cosa que se le veía como alguien que, ay, estos tipos están en estas tierras, hay que matarlos. Bueno, Exacto. si bien hubo eso, no fue tan así como lo que uno vio en Norteamérica o en las colonias francesas. Exactamente. Pero bueno, eso, también las instituciones y todo eso, pero bueno, realmente la distancia y muchos factores hacían que no fueran efectivos. Entonces, esa es la que hay, Elmer. Espero que haga fiesta en América. Fiesta en Australia, en Fiesta su en caso. Australia, claro, con estas respuestas. Háblales tú, Manao. Voy con la mía ahora. Aquí dice, escuchando la serie del Camino a Boyacá, me surgió una pregunta.
¿Qué pasó con el Capitán Patria? Muchas gracias por la gran calidad del podcast. Esto lo dice el pana Luis Andrés Colmenares. Bueno, primero un saludo al pana Colmenares que está siempre presente allá en Dresden, aquí mismo en Sajonia, está en Alemania. Y bueno, esta es una pregunta interesante porque efectivamente uno comentaba esto del Capitán Reyes Patria en la batalla de Gamesa y oye, una cosa interesante, increíble, o sea, es una vaina digna de película. Pero no toda la vida del Capitán Reyes Patria quedó allí, porque la vida de este hombre es más allá de esos años, o sea, es un tipo que de verdad es digno de tener su propia película, interpretada que sí por Charles Bronson. O sea, era un tipazo. Porque este hombre, después de toda esa campaña de Boyacá, o sea, Gámeza, Pantano de Vargas, la misma batalla de Boyacá, el carajo, bueno, todo este lapso llegó, no se quedó como capitán, llegó hasta coronel. Y ya como coronel, le dieron el cargo de organizar el batallón Vargas por Bolívar. O sea, Bolívar le dijo, bueno, ya usted es coronel y yo vi cómo usted se batió coñazos en ese puente, cómo mató a ese tipo. Yo no dudo de que usted sea un tipo que vale la pena. Así que usted va a encargarse de este batallón y por eso lo mandó ahora a Barinas para que siga allá haciendo la guerra. Y allá fue a parar a Barinas, a echar revuelas contra los reyes que quedaban por ahí sueltos. Y bueno, estuvo ahí un rato hasta que más adelante siguió ascendiendo, porque el tipo logró ser comandante de armas de las siguientes provincias, de Ocaña, Santa Marta y La Guajira, es decir, de todo lo que es el norte de Colombia, desde 1821 hasta 1824. Y en paralelo, como si eso no fuera poco, también fue gobernador en ese mismo periodo de Riohacha. O sea, el tipo no paraba. Oye, vale, pero era solvente, o sea, él ganó un buen nombre entrándose a coñazo ahí en el camino a Boyacá. Y bueno, ocupó cargos y de todo, ¿no? Siguió ahí porque más adelante, 4 años después, en el año 1828, lo hicieron gobernador del Casanare. Y siguió teniendo cargos, pero también pasa que, bueno, recordemos que Colombia es una nación bien particular, la cual ha estado metida en problemas políticos, que es, digamos, una guerra civil interminable, con pequeños intervalos de paz, que continúa hasta el día de hoy. Pero en estos avatares locos de la política, el carajo luchó en esas guerras, porque él estuvo en un periodo de cerca de 21 años luchando en las guerras en el bando liberal. O sea, había pequeños lazos de paz y él estaba relajado. Pero cuando estalló la guerra, el carajo se dio con sus liberales a echar plomo y joder. Pero eso fue en su vida activa. Pero ya lo que a mí me llama la atención de este hombre, o sea, más allá de todo esto que combatió, o sea, también le combatió guerra de independencia, campaña de Boyacá, campaña de Barinas, Ocaña, Santa Marta, el Casanare, las guerras civiles, es que pese a todos esos riesgos, todas esas vainas, o sea, una guerra donde es posible morir así de la nada. Bueno, este hombre, pese a todas esas sesiones de peligro donde estuvo, tuvo una larga vida hasta para estándares actuales. Porque ese hombre murió tranquilo en su casa a la joven edad de 87 años. ¡Wow! 87 años vivió el Capitán Patria. No vale, pero ese tipo era nuestro verdadero... ¿Cómo se llama el señor Capitán América? Sí, algo así como... Steven como Rogers. Como Rogers. Es el verdadero Steven Rogers. Ese tipo tenía que estar pullado. O sea, ese tipo duplicó la esperanza de vida, triplicó la esperanza de vida de aquellos tiempos. O sea, en aquellos tiempos una gente llegaba a los 40, llegaba a los 50. Hay tipos, por ejemplo, los oficiales de los generales más longevos de la independencia fueron Mariño y Monagas. Arismendi, quizá. Sí, y bueno, fueron tipos que, en el caso de Arismendi, bueno, no salió más a estar metido en peo ni nada. Monagas siguió por en su problema, pero eran tipos que, digamos, tenían un estilo de vida superior al resto. El Capitán Patria, podemos decir que era un oficial modesto, no era un tipo millonario. Y un carajo que vivió por ahí entrándose a coñazo, porque bueno, ahí está. Ese es el cuento de él, que antes de la batalla fue y se entró a coñazo con un tipo. Y así siguió 87 años, mi hermano. Sí, o sea, hablamos de unos tiempos en los cuales un soldado no llegaba a cierta edad y este tipo, o sea, como que duplicó, porque es como lo que yo siempre comento de la edad de los malandros, o sea, que se considera que un malandro es viejo cuando cumple 25 años.
Claro. Bueno, algo así como los soldados de esa época. O sea, un soldado es viejo cuando llega a los 20 a los 28 por ahí. Pero este hombre resulta que llegó a los 87 y, oye, para llegar a los 87 años, en esa época en la cual la medicina no era muy buena y que cualquier hombre te podía matar, imagínate, o sea, eso era en esa época como se bicentenario. O sea, ese hombre era que si el Matusalén de su Sí, generación. vale. Mira, y uno ve cómo hay gente que se murió, que si de una De una gangrena, como gangrena, el capitán ajá, Rondón, exacto, el eso coronel digo, Rondón. una gente con una gangrena, no, que Francisco Linares Alcántara se comió una lechosa, mira, y le cayó mal y se murió. Mira, gente que murió tan joven como Anzoátegui, vale, Anzoátegui murió jovencito. Sí. El Capitán Patria 87, ay, wow, Bueno, esto increíble. también te habla, o sea, como de lo increíble del tío, porque un cano que se enfrenta tantas veces a la muerte es como que. Yo creo que lo que pasó ahí fue que la muerte se la dio y le dijo, ay, ¿sabes qué? Yo te veo unos años. Tengo O que sea, buscar después, exacto. el bicho dijo, verga, pero este tipo no se cansa de beber, vale, no, vamos a vernos en un rato cuando te calmes. Y bueno, cuando lo vio calmado, ahí fue que se lo llevó. Me imagino yo. Pero esa es la vida del Capitán Patria, o sea, nacido en el año 1785 en Boyacá y muerto en el año 1872, igualmente en Boyacá. Pero qué vida intensa la que tuvo este hombre. Impresionante, chamo, impresionante, impresionante su vida tan larga. Mira, yo voy aquí, la siguiente pregunta, es un oyente que, bueno, que siempre ha estado ahí activo con nosotros en nuestro episodio, es Henry Núñez. Henry dice, una pregunta, siempre en Maracaibo escuché el tema de la leyenda de Josefa Caballero. Creo que fue un asunto de la época del niño Simón, pero no estoy seguro. Me gustaría que explicaran el asunto. El tema de Josefa Caballero es uno de estos mitos, historias de fantasmas que existen en el país, bueno, este específicamente en la ciudad de Maracaibo. Realmente no corresponde a la época de mi niño bolivariano. Es muy posterior a esto. Entonces, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué es el misterio de Josefa Caballero? Bueno, Josefa Caballero era una muchacha de servicio, parece que era colombiana, que trabajaba en la casa de un señor de nombre Felipe Garviras Áñez, donde vivía con su esposa Domitila Balbuena y su suegro. Este tipo era abogado, él ya era la muchacha de servicio y tal. Y ocurre que un día el crimen es que la muchacha aparece muerta con 7 puñaladas que le dieron, la Wow, mataron a puñalada. Le dieron un verga, poco de feo. sí, terrible, le dieron un poco de puñalada a Josefa y la tiraron en una zona llamada la Cañada de Murillo, Caño el Manglar. Este asesinato ocurre en un sitio llamado la Casa de Morales o Casa de la Capitulación, finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ocurre este asesinato, empieza el tema de las averiguaciones y el juez, que es el nombre, el señor se llamaba José Antonio Gando Bustamante, empezó a hacer revisa el caso y todo eso y saca una sentencia absolutoria, digamos, mira, guarden ese expediente, no vamos a seguir revisando ese expediente. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, porque aquí no hay suficiente prueba, no se sabe eso quién fue. Pero ¿cómo así empiezan a reclamar? Mira, eso tienen que revisarlo porque empezaron a decir que Felipe Garviras Áñez estaba, digamos, pagando para desaparecer ese expediente. La cuestión evolucionó o digamos, el relato evolucionó a que había un triángulo amoroso entre Felipe, el dueño de la casa, Josefa Caballero, y otra persona. Entonces fue un tema ahí de que el tipo no usó el consentimiento, como dice Javier al principio, quiso obligar a Josefa a que lo amara y le Uf, terminó dando un poco de puñalada. Y claro, el asunto ocurre que como no hay nadie preso, no queda nadie preso y además el expediente simplemente desaparece, se archiva y cuando no, mira, aquí no hay papeles sobre eso, no hay pruebas, no hay relatos de nadie, aquí no ha pasado nada, ese caso no existe. ¿Cómo que no existe? Y quedó así.
Entonces, el misterio de la cuestión de Josefa Caballero y cómo esto termina siendo una historia de fantasma y muertos es que se dice que en la casa de Morillo, casa de la capitulación en Maracaibo, se escuchan los gritos de Josefa Caballero, como que, bueno, todavía no ha caído nadie preso pidiendo justicia. Ese es el mito que hay. La realidad del asunto es que le dieron 7 puñales a esa muchacha, que era la muchacha de servicio de esa casa, y nadie fue. La realidad del asunto es que eso es un tipo de crimen que se le dieron panorama. Exactamente, de crónica policial. Crónica policial, que decían son esas vainas horribles de mi diario. De apuñaleada muchacha que iba a ser violada en la genial de Urdaneta. Porque siempre son en sitios horribles del Zulia. Siempre es en el Cabimas, la genial de Urdaneta. ¿Cómo es el otro? Municipio Mara. El municipio Mara, en efecto. Crimen del municipio Mara. Esa vaina. O sea, sabes que siempre uno dice, diablo, pero ¿por qué es tan horrible? No, el Zulia, normal. Estado Zulia, no lo entenderías. Entonces, bueno, así puedes explicar. Si alguien quiere explicar el tema de Josefa Caballero, es que Estado Zulia, perrito, no lo entenderías. Exactamente, eso es correcto. Mira, lánzate tú la de Ki Rodríguez. Ok, Ki Rodríguez sin golpear a las mujeres ni a su suegro. Exacto. Es hora. Hablen mis parroquias. En el de Miranda lo hablaron bastante, pero ¿podrían hablar de la masonería y la gran reunión de 1798, donde estuvieron un montón de panas, luego libertadores? Esto lo dice Manuel Cruces. Ok, a ver. ¿A ti te gusta eso de la masonería? Bueno, voy primero con una pequeña aclaración. A mí no me gusta tocar temas de masones porque esa gente solo oscurece más de lo que aclara. Y entonces pasa cuando uno dice algo sobre ellos, sustentado en libros, en documentos, en toda la investigación que uno hace, porque uno investiga, uno agarra libros, uno se mete en archivos, uno hace investigación y de repente siempre sale alguien a decir, pero el abuelo mío que era masón, que donde está el abuelo Paro, él dice que eso no es así. Y entonces es como que, diablo, muchacho, pero... Si yo te agarro con esta silla. Toda esta vaina que yo hice. Entonces es como que, ok, ya hecho este disclaimer, les digo, si ustedes quieren que las vainas que supuestamente su abuelo les dijo salgan acá, por favor, sustenten eso en hechos, en documentos, y todo lo que hace que en realidad un hecho histórico sea comprobable, en vez de simplemente salir a decir, no, que el abuelo mío que era masón, no, me sabe mierda tu abuelo. O sea, documentos o es pura paja. Y aquí lo que nosotros hacemos es como dice un pana de nosotros que son matachismes. Así que bueno, vamos a el beta de una vez a matar este chisme. Pues resulta que esto de la Gran Reunión Americana de 1798 sí pasó, es un hecho comprobado, o sea, está en todos los libros posibles. Porque esto no es que fue el punto de nacimiento de una logia masónica. Esto fue el punto de nacimiento de algo más allá. Una cosa que se conoció en la historia como la llamada Logia Lautaro. Que esto era, sí, era una logia, una sociedad secreta. Pero no era, repito, no era una logia masónica oficial. Es decir, esto es simplemente una sociedad secreta de hispanoamericanos, algo así como una hermandad o tal vez una especie de partido unido en torno a las ideas liberales, pero su objetivo fundamental era la independencia del continente americano de su opresor español. Y efectivamente, esta sociedad secreta tuvo varias sucursales unidas en torno a todo esto en América. Pero esa reunión del año 98, del siglo XVIII, esta fue una reunión que se dio entre el mero fundador, que era Francisco de Miranda, pero ahí también estaba metido un joven chileno llamado entonces Bernardo Riquelme. Que ojo, no tiene nada que ver con Juan Román Riquelme ni nada de eso. Y con Larisa Riquelme. Tampoco, lamentablemente. Okay. Este Bernardo Riquelme era el hijo de un funcionario irlandés que llegó a servir al gobierno español como virrey del Perú, un tipo llamado Ambrosio O'Higgins. Pero la cosa es que, aparte de Bernardo Riquelme, aquí también estuvieron unos tipos que fundaron capítulos de esta logia en sus países de origen, como por ejemplo, en Argentina, bueno, lo que era entonces conocido como el Río de la Plata, unos tipos llamados Bernardo Monteagudo, Carlos María de Alvear y Carlos Montúfar, hicieron como un capítulo de esta logia, donde también se uniría un tipo llamado José de San Martín. También en México,
un tipo llamado Servando Teresa de Mier haría una cosa de estas. Es decir, un poco de tipos fueron haciendo logias por ahí para difundir ese mensaje. O sea, como echándose cuchicheos, dando como panfletos de lo que querían hacer, llamando a la rebelión y todo eso. Pero esto, si bien lo creó Miranda, él no lo continuó. Porque, o sea, él pasó a la acción directamente. Porque a los años él pasaría a hacer todo el lobby que llevó a sus expediciones del año 1806. O sea, porque tiempo después pasó a América, a los Estados Unidos, a reunirse que sí con James Madison, con Thomas Jefferson, con toda esa gente para que le dieran a los reales para financiar su aparición, que sabemos que no salió bien. Pero esa idea, digamos, lo que es relevante de esta reunión es que él sembró como esa semilla de libertad allí para que, bueno, después estos panas regaran esa mata, esa semilla, creciera esa mata y, bueno, de ser la independencia. Eso es como que lo relevante de allí, que fue como uno de los puntos de partida de todo eso que fue la emancipación americana, esa reunión, sencillamente. Exactamente, pero, coño, tú sabes que el abuelo mío dijo... Coño de la madre, Doria, no me vengas con esas vainas. No, vale, esa es la que hay. Y eso me recuerda mucho en los episodios de Miranda que hicimos, porque ahí, como dijo el pana que hizo la pregunta, nosotros abordamos un poco eso, incluso el tema de la masonería de Miranda, la supuesta masonería de Miranda. El tema de Bernardo Riquelme O'Higgins. También, entonces... Que sería como el alumno más aventajado de Miranda porque sería el que independizaría México. Perdón, el que independizaría Chile. Claro. Entonces, bueno, también quiero invitarlos bueno, ya aquí nosotros terminamos con este episodio, pero quiero invitarlos a que vaya y se vacilen esa serie de Miranda, que no es de esos episodios con un audio un poco dudoso, pero bien bueno y bien rico en información. Está bien hecho ahí. Vayan a hacerlas esa y serie. sustentado, porque ahí también pueden ir en los links de ese episodio a la información que sacamos de eso. O sea, nosotros sacamos eso de Augusto Mijar, de libros de Bolívar, de toda vaina. O sea, si no nos creen, vayan a los libros, panaderías. Exactamente. Entonces, bueno, Manao, ¿qué les queda aquí a los panas, a las bellas damas y a toda esa gente chévere, esos coristas históricos que nos sigan aquí? Bueno, si nos están vacilando en el canal de Daniela Farías en YouTube, Daniela Farías Presenta, denle un like a esto, o sea, un pulgar arriba y todo eso. Nos ayudaría muchísimo. Si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás, con compartirlo en sus redes sociales nos hacen un gran favor, una gran labor que les sabemos agradecer en un futuro. Y en general, bueno, vacilen y coreen. Si tienen dudas que consideren que podemos responder en futuros episodios de Historia de América y de Venezuela, pueden ir al link de Chance Llama Elmer. Una vez se registren, dejan su pregunta y la responderemos en un futuro próximo. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, en la descripción del video, en el canal de YouTube, pueden encontrar las fuentes que ocupamos para sacar estos episodios. En todos los episodios lo pueden encontrar. ¿Qué más? Que nos hagan sus preguntas en el Chayanne se llama Elmer, también ahí en la descripción, también en todas las plataformas digitales está el enlace para que ustedes hagan sus preguntas para nuestros próximos episodios. Esta es la sección de ustedes y bueno, ustedes lanzan ahí las preguntas y nosotros estamos haciendo la tarea. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 58. Me quité ya.